El 5 de mayo, una fecha muy conocida en México, y es que ese día se celebra la Batalla de Puebla de 1862, cuando el ejército mexicano derrotó al ejército del Imperio francés, una batalla que ha sido una de las más famosas e importantes en el país. Es por eso que hoy, como aniversario de esta batalla, veremos sobre cómo fue la Batalla de Puebla. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like para más videos. Ahora, sin nada más que decir, empecemos. La razón por la que Francia y México entraron en guerra fue debido a que México mantenía unas deudas con 3 países europeos, España, Inglaterra y Francia. Y es que México apenas iba saliendo de una sangrienta guerra civil, la Guerra de Reforma, que duró 3 años, donde se enfrentaron los partidos liberales contra los conservadores, pero donde terminaron ganando los del Partido Liberal, asumiendo el poder el presidente Benito Juárez. Y es que México, tras acabada esta guerra civil, salió muy endeudado y se decidió suspender por el momento el pago de la deuda a estos 3 países, algo que no agradó nada a las 3 potencias europeas. Así que por medio del Pacto de Londres se acordó hacer una alianza entre España, Inglaterra y Francia para enviar a sus ejércitos hasta México para exigir el pago de la deuda, ya que México le debía 69 millones de pesos de la época a Inglaterra, 9 millones a España y 2 millones a Francia. Así que en diciembre de 1861 llegaron las flotas de los 3 países, donde desembarcaron sus tropas en la ciudad de Veracruz y amenazaban con una invasión, pero por suerte primero se llegó a las negociaciones de paz, donde el mexicano Manuel Doblado logró convencerlos de que México sí les pagaría la deuda y se firmaron los Tratados de la Soledad. A pesar de que se logró convencer a España y a Inglaterra de que se retiraran de México, no se pudo con Francia, pues estos no solo venían a cobrar una simple deuda que era de solo 2 millones de pesos. El emperador del Segundo Imperio francés, Napoleón III, tenía ya sus propios planes de invasión. Pretendía establecer un imperio, o mejor dicho, un protectorado francés en México, ya que lo que buscaba Francia era expandir sus dominios en todo el mundo. Recordemos que estamos en 1862, una época donde el expansionismo colonial por las potencias europeas estaba muy presente. Los franceses, para esta invasión, tenían el apoyo de varios mexicanos conservadores que habían sido exiliados del país. Y de hecho, estos ya se habían entrevistado con el emperador Napoleón y con el archiduque Maximiliano de Habsburgo, donde estos le ofrecían ser emperador de México. Y Francia veía esa oportunidad para invadir México, aprovechando como excusa el pago de la deuda. Napoleón veía también en apoyar a los confederados en la guerra civil que enfrentaba a Estados Unidos, ya que Francia buscaba detener y debilitar el poderío de los Estados Unidos. Así que en marzo de 1862 llegaron a México un contingente militar francés bajo el mando de Charles Ferdinand, el conde de Lorenzes. Tras esta provocación de guerra, los españoles y los británicos rompieron la alianza con Francia. El gobierno del presidente Benito Juárez se prepararon para la invasión y este encargó de la defensa del país al general Ignacio Zaragoza. Así que a inicios de abril comenzaba la guerra entre México y Francia. Los soldados que invadieron a México en 1862 eran 6.000, conformados por el 99 Regimiento de Línea, el 2º Regimiento de Suavos. Estos eran el cuerpo élite del ejército francés, un batallón de fusileros de infantería de marina, un batallón de ingenieros coloniales, un cuerpo de caballería ligera formado por 152 jinetes, 2º Escuadrón de Cazadores de África y un batallón de cazadores de Vincennes. Cabe mencionar que el ejército del Imperio francés era ya experimentado, veterano de otras guerras como la conquista de Argelia de 1830, la guerra de Crimea de 1853, donde aquí se distinguió el cuerpo élite francés, los suavos argelinos, temidos soldados de hasta 1,80 m de altura, expertos en el combate cuerpo a cuerpo, veteranos también de las campañas de Italia de 1859, donde derrotaron al Imperio austriaco. Llevaban consigo armas de última tecnología y artillería de más poder, un ejército bien disciplinado que de hecho llevaba invicto sin perder una gran batalla desde 1815 en la batalla de Waterloo, en la época de Napoleón Bonaparte. La confianza del ejército francés estaba en alto, ya que pensaron que derrotar al ejército mexicano sería fácil. El propósito de esta invasión francesa era de derrocar al gobierno de Benito Juárez y establecer un imperio bajo protección francesa. Una vez teniendo el control de México, los franceses empezarían a apoyar a los confederados del sur en la guerra civil de Estados Unidos. Por el lado de México iban reuniendo soldados y voluntarios para enfrentar al invasor.
México llevaba desde 1821 una crisis económica y ya habían enfrentado varias invasiones extranjeras, siendo la peor la de Estados Unidos de 1846, donde se perdió la mitad del territorio. La situación para el ejército de Oriente era crítica, ya que el 6 de marzo se dio una explosión en Chalchicomula, donde murieron más de 700 mexicanos y civiles, lo que perjudicó gravemente al ejército de Oriente. Mientras tanto, los franceses avanzaban con destino a la capital. Tenían el apoyo del general conservador Juan Nepomuceno Almonte, al igual que del general Leonardo Márquez, el Tigre de Tacubaya, conocido por ser un sanguinario en la Guerra de Reforma. Este hombre iba reuniendo un ejército de conservadores para unirse a los franceses y atacar así juntos a los republicanos mexicanos, por lo que es considerado como un traidor. El general Zaragoza, el que comandaba el ejército de Oriente, ordenó que atacaran por medio de guerrillas a los invasores, pero el 28 de abril de 1862 tendrían la batalla de las cumbres en las montañas de Aculcingo, donde se dio un enfrentamiento menor que terminó en victoria francesa. Esta victoria le dio mucha más confianza al general Lorences de que sería fácil derrotar a los mexicanos. Tanto era su confianza que mandó una carta por adelantado al emperador Napoleón, donde le aseguraba una victoria rápida. La carta decía lo siguiente: somos tan superiores a los mexicanos en organización, en disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades, que desde este momento, al mando de nuestros 6,000 valientes soldados, ya soy el amo de México. Estaba tan confiado de que ganaría. Mientras tanto, en la ciudad de Puebla se iba preparando la defensa, principalmente en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Los mexicanos contarían con poco más de 5,000 hombres, de los cuales más de la mitad eran civiles, indígenas y voluntarios que no tenían mucha experiencia en el uso de armas. Estarían comandados por el general Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete, que es recordado por su frase: yo tengo patria antes que partido. También estaba el joven Porfirio Díaz, Felipe Berriozábal, entre otros. El 4 de mayo, un día antes de la batalla, el general Zaragoza fue informado de que 5,000 mexicanos conservadores, bajo el mando de Leonardo Márquez, se dirigían hacia Puebla para reunirse con el ejército francés. Ante esta grave amenaza, Zaragoza mandó a 2,000 hombres para detenerlos y lograron con éxito derrotar al ejército de Leonardo Márquez el 4 de mayo en la batalla de Atlixco, en una importante victoria. Pero ahora Zaragoza se quedaba con 3,000 hombres, pero por suerte más tarde llegaron refuerzos y contaría con 5,000 para la defensa. Aún así, sus tropas estaban la mayoría desanimados porque sabían que iban a perder, se iban a enfrentar a uno de los mejores ejércitos del mundo de aquella época. Pero el general Zaragoza les dio ánimos y patriotismo con un discurso que decía lo siguiente: soldados, os habéis portado como héroes, combatiendo por la reforma. Vuestros esfuerzos han sido siempre coronados por el éxito. Hoy vais a pelear por un objetivo sagrado, vais a pelear por la patria. Y yo os prometo que en la presente jornada conquistaréis un día de gloria. Vuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México. Soldados, leo en vuestra frente la victoria y la fe. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la patria! Es así que el 5 de mayo de 1862 se vendría la batalla de Puebla. A partir de las 11:15 de la mañana se disparó el primer cañonazo. El general Lorences tenía el plan de tomar primero los fuertes de Loreto y Guadalupe, que era lo único que impedía su avance a la ciudad de Puebla, ya que si caía esta ciudad, el ejército francés avanzaría sin problemas a la Ciudad de México. Primero se ordenó disparar los cañones hacia los fuertes, donde dispararon decenas de balas de cañón, pero por la distancia apenas lograron hacer unos daños al fuerte. Las campanas de la ciudad de Puebla empezaban a sonar. La batalla había comenzado. Los mexicanos conservadores que acompañaban a los franceses sugerían mejor atacar directamente a los conventos de la ciudad, pero Lorences era tan arrogante que no los escuchó y mejor prefirió seguir con su plan de batalla. Lorences en ese momento mandó en el primer ataque a los suavos, el regimiento de élite de la infantería francesa, que iniciaron su ascenso por el cerro hacia el fuerte de Guadalupe. Desde la cima del fuerte disparaban los cañones al enemigo y tuvieron un fuerte enfrentamiento con el ejército mexicano, que increíblemente lograron hacer retroceder a los invasores en el primer asalto. Tras ser repelidos en el primer ataque, Lorences decidió mandar un segundo asalto apoyados por el primero y segundo regimiento de infantería de marina. Se abalanzaron sobre el resto de la línea mexicana, siendo recibidos a bayoneta, donde se dio nuevamente un fuerte enfrentamiento.
Y es que los franceses y suavos argelinos se impresionaron al ver que muchos de los voluntarios usaban como arma el machete, que lo usaban muy bien para el combate cuerpo a cuerpo, y los franceses no estaban acostumbrados a pelear así con esta arma. Después de un duro enfrentamiento, los mexicanos lograron repeler el segundo asalto. A las 2:30 de la tarde, cuando se empezaba a perfilar una victoria para los mexicanos, Lorenza se dispuso a lanzar el último asalto, dirigiendo a los cazadores de Vincennes y el regimiento de suavos al fuerte de Guadalupe y Loreto, donde fueron recibidos por un intenso fuego de cañón. En este tercer asalto, se mandó a la mayoría de los soldados a atacar con todo, escalando las escarpadas laderas. La artillería mexicana y francesa disparaban fuertemente unos a otros. Aquí se volvieron a enfrentar cuerpo a cuerpo y empezaba a llover, lo que dificultó la movilización de los cañones franceses. Fue tan grande en este ataque que el regimiento de suavos lograron llegar hasta el fuerte, donde escalaban las paredes de la fortaleza mediante escaleras, a tal grado que los mexicanos tenían que lanzar las balas de cañón a las cabezas de ellos. Aquí se distingue en acción los indígenas de Zacapuaxtla, de Tetela de Ocampo y Xochipulco, donde con machetes hicieron retroceder al regimiento de suavos. La batalla estaba siendo ganada por los mexicanos. Los suavos hicieron una carga de infantería desesperada para apoderarse del fuerte, pero sin éxito. Ya cuando la batalla estaba a favor de México, entró en acción Porfirio Díaz y su hermano, conocido como el Chato Díaz, con su caballería y sus soldados persiguiendo a los invasores que empezaban a huir de manera desordenada, ya que se había ordenado la retirada. Porfirio Díaz acabó con varios de ellos, y los franceses se empezaron a retirar del campo de batalla. La batalla había sido ganada por el ejército mexicano. El general Zaragoza informó sobre la victoria al presidente Benito Juárez, donde le mandó un telegrama que decía: "Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria". Las bajas del bando francés fueron de alrededor de 600 muertos, informaba el general Zaragoza. Los mexicanos habían sufrido más de 200 entre muertos y heridos. Esta había sido la primera gran derrota del Imperio francés y en 50 años. Ningún ejército en el mundo, ni el ruso, ni en Argelia, ni en Italia, habían podido derrotar a los franceses. Pero fue hasta el 5 de mayo de 1862 en México, donde vieron su primera gran derrota. Napoleón III, al enterarse de la humillante derrota que causó indignación y tristeza en la población francesa, decidió quitar del mando al general Lorences, y este vivió con resentimiento hacia los mexicanos, ya que esta había sido su mayor derrota en su carrera militar. La victoria en Puebla no acabó con la guerra, más bien dio un año de tiempo a México, retrasando la invasión, además de que dio igual un año de tiempo a Estados Unidos para ganar su guerra civil, ya que Francia planeaba ayudar a los confederados una vez teniendo el control de México. Además de que esta victoria dio patriotismo a todos los mexicanos, de que hasta el mejor ejército del mundo podía ser derrotado. Zaragoza fue aclamado como héroe, al igual que todos los que participaron en la batalla. Desgraciadamente, el general Zaragoza falleció en septiembre de 1862 tras contraer una enfermedad. Para 1863, Francia regresó a México con 30.000 soldados más de refuerzo, donde tuvieron en marzo de 1863 la segunda batalla de Puebla, donde se enfrentaron contra 25.000 mexicanos. Esta batalla duró 62 días, en la que se combatió por toda la ciudad de Puebla, pero que terminó con una victoria francesa, después de miles de muertos. A pesar de que Francia logró ocupar y establecer el Segundo Imperio Mexicano, en 1864, la guerrilla mexicana y varios de los mejores generales mexicanos, como Porfirio Díaz o Mariano Escobedo y muchos más, siguieron con la guerra, hasta derrotar por completo a los invasores en la toma de Puebla, en el sitio de Querétaro y en la toma de la Ciudad de México de 1867, donde entró triunfal el presidente Benito Juárez, terminando así el Segundo Imperio Mexicano y la segunda intervención francesa, con victoria para la República Mexicana después de 5 años de guerra. Desde aquel 5 de mayo sería un día festivo en México, ya que no se esperaba esta victoria. Fue tal esta batalla que en Estados Unidos es celebrada en la actualidad por todos los paisanos y es día de fiesta nacional en ese país. Por cierto, ya tengo un video donde hablo de por qué Estados Unidos celebra el 5 de mayo. Les recomiendo que lo vean después. Esta fue la heroica batalla de Puebla.